Conversar sobre varios temas vinculados con la economía, por supuesto lo que pasó ayer, el índice de inflación del INDEC también será un tema de conversación. Es Claudio Lozano quien tiene la gentileza de venir a este estudio. ¿Qué haces, Claudio? Muy bien, acá estoy. Gracias por invitarme. Un placer. Arranquemos por este último entonces, por el índice de inflación. El gobierno muestra un descenso de la inflación que viene siendo sostenido y además celebra la estabilización de la economía. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Vos qué ves? Lo que veo que se repite un esquema de política económica que ya hemos vivido, en donde los procesos de estabilización están asociados a condiciones de destrucción del tejido productivo de la Argentina, de incremento del endeudamiento y de deterioro general de las condiciones de vida, básicamente, y en esta coyuntura en particular, no tanto por el tema de ingresos, sino fundamentalmente por el tema del empleo, lo que se va resintiendo cada vez más, a diferencia de lo que pasó durante, te diría, los primeros 6 meses de Milei. Lo que se va resintiendo progresivamente es la cuestión empleo. Hay una destrucción creciente de empleo formal que en alguna medida se compensa con la consolidación del modelo changa, y en general consolidando por lo tanto mayor precariedad y peores condiciones de vida y mayor pobreza, ¿no? Ahora, Claudio, eso sin lugar a dudas para cada una de las personas. Realmente digo, la tasa de inflación, si bien se desacelera, tenemos allí toda una serie de problemas respecto al índice, donde claramente el nivel es mucho más alto que lo que nos están diciendo. Eso es una verdad a gritos. Están trabajando con una canasta del año 2005. Sí, hoy lo comenté al principio del programa. Trabajamos con la canasta que el INDEC tiene y con los elementos que el INDEC ya tiene y que no le dejan aplicar. Indudablemente la tasa de inflación sería más alta. De hecho, la de la Ciudad de Buenos Aires dio 3,1, o sea que dio prácticamente un punto más, casualmente porque tiene un componente de servicios mucho más alto que el que tiene el índice nacional. Con lo cual, si efectivamente se modificaran los ponderadores, el índice daría más parecido al de la Ciudad de Buenos Aires que a lo que está dando ahora. ¿Esta estabilidad vos la ves con cimientos fuertes o la ves con cimientos débiles? No, casualmente por todo lo que dije antes, son planteos absolutamente inconsistentes. En tanto vos sostengas esto con deterioro de la actividad productiva y aumento del endeudamiento, lo que vos tenés es la garantía de que esto se pudre en algún momento. Podés discutir cuándo, pero pudrirse se pudre. Aparte, digo, suponiendo incluso el 2,2% versus un aumento del tipo de cambio del 1% mensual, lo que han construido siempre estas políticas, esto pasó con Martínez de Oz, esto pasó con la convertibilidad, esto pasó con Macri, esto está pasando ahora, vos lo que tenés es una evolución de los precios internos por encima de la evolución del tipo de cambio, con lo cual tenés desinflación en pesos con inflación en dólares. Con lo cual la Argentina no es que no tenga inflación, tiene inflación en dólares. Y la inflación en dólares lo que hace es, desacomoda la producción local respecto a la producción extranjera. Tiene más capacidad de ingresar la producción extranjera desplazando producción local y tenés más debilidad para insertarte en el mercado mundial. Esto te lleva a debilitar exportaciones y aumentar importaciones. Te lleva a estrangulamientos del sector externo que vos tenés que sostener con mayor nivel de endeudamiento y con mayor deterioro de la estructura productiva. Así que en ese sentido esto tiene el boleto picado. Este tipo de políticas terminan mal siempre. Por eso la pregunta no pasa por cuándo estalla esto. La pregunta pasa por la necesidad de confrontar con políticas que ya tuvimos, que produjeron desastres y que lo van a volver a producir en este esquema. No hay nada virtuoso al final del camino de esta historia. Esto es malo si explota, como si se consolida. ¿Pero y qué corregiría el cambio? O sea, todo. No, pero digo, obviamente eso vos lo planteás y entiendo desde un lugar de una filosofía totalmente opuesta a la que tiene en materia económica el gobierno, pero digo, si tuviese que tocar algo puntualmente, 3, 4 cosas, entiendo que hay un montón, pero digo, ¿qué sería lo esencial para que esto no estallara o no tuviese el boleto picado? No, vos necesitas un esquema de precios totalmente diferente. La economía es un sistema de precios. Vos lo que tenés acá es precios donde los ingresos de la población están retrasados,
consecuentemente vos tenés una depresión general en el mercado interno, de lo cual depende la mayor parte de la actividad económica. Consecuentemente, el esquema de precios que vos necesitas tiene que adelantar ingresos para poder garantizar expansión del mercado. En segundo lugar, vos tenés tarifas vinculadas sobre todo al tema energético absolutamente caras. Que consecuentemente debilitan la capacidad productiva de la Argentina. El oligopolio petrolero es uno de los ganadores principales de todo este proceso. Digo, cuando uno mira las empresas que cotizan en bolsa, en el año 2024, mientras se derrumbó las condiciones de vida, salarios, jubilaciones, planes, etcétera, etcétera, destrucción de pequeña y mediana empresa y demás, las principales empresas que cotizan en bolsa sextuplicaron sus ganancias en términos netos, mientras que el oligopolio petrolero tiene ganancias superiores en las principales empresas por encima del 1000%. Ahora, ese costo energético alto debilita la capacidad productiva. Vos necesitarías tener ingresos por encima de los precios internos y necesitarías tarifas más baratas para tener mejores costos para la producción local y más mercado. Eso te permitiría una estrategia de reconstrucción productiva. Acá lo que vos tenés es una suerte de tormenta perfecta. La producción local tiene incremento de costos en dólares con ingreso de producción importada por debajo de los precios internos, en el contexto de un mercado achicado. Consecuentemente te desplaza permanentemente producción local y tenés el tema de cierre de prácticamente 15.000 empresas, básicamente medianas y pequeñas, expulsión de más de 200.000 puestos de trabajo que se reemplazan por puestos de changa, de autoempleo. O sea, vos estás perdiendo competitividad. Lo que en todo caso se consolida es una Argentina cada vez más primaria, menos compleja, con menor nivel de valor agregado, con menor nivel de incorporación científica y tecnológica. Esto es un desastre. Un desastre. Estamos hablando con Claudio Lozano. Claudio, a ver. Y 100.000 millones más de deuda. Bueno, ahora después quiero profundizar sobre el tema de la deuda, que es un tema clave, sin lugar a dudas, pero entiendo que tu respuesta inmediata va a ser, me vas a decir, mirá cómo terminó y las consecuencias posteriores, pero cuando vos analizas el gobierno de Carlos Menem, observás que efectivamente estabilizó durante un tiempo prolongado la economía argentina y que el desempleo lo duplicó y después lo llevó incluso más arriba. Es decir, puede sostenerse un gobierno y puede incluso ganar una elección si aumenta el desempleo. Quiero decir, está claro eso. No estamos discutiendo si esto se puede sostener. Por eso dije, si esto estalla es un problema, pero si no estalla también es un problema. Por eso esa pregunta es una pregunta que pasa por alto un análisis más serio. Confrontar con esto es una necesidad, porque esto hay que confrontarlo, hay que derrotarlo y hay que echarlo. Porque hay que terminar con esta historia. O sea, no es el tema, a ver qué termina pasando. Ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno no pueda resolver la coyuntura e incluso tener un buen resultado electoral, porque esta es la cuarta etapa del industricidio argentino que comenzó con la dictadura militar, que se profundizó con Menem, a pesar de que estabilizó, la industria se hizo pelota, que siguió con Macri y que se profundizó ahora. Ahora, esa cuarta etapa de un proyecto que no tiene perspectiva para el conjunto de la sociedad, coincide con otro problema, que me parece que ese es el problema de fondo, que es el fracaso de las experiencias que plantearon una alternativa. Ese es el problema. El fracaso de la experiencia del Frente de Todos está por detrás de la posibilidad de esto, y el fracaso también de opciones de izquierda que mostraron niveles de incapacidad de acomodar un discurso a una nueva etapa del mundo y a una nueva realidad de la Argentina. O sea, acá se necesita una creación política diferente. Acá hubo frentes que se dijeron populares y que terminaron siendo conducidos por sectores conservadores, que terminaron presentando candidatos que no tenían nada que ver con la perspectiva que decían representar, en donde teníamos un referente dentro del Frente de Todos que te decía que había que replantear la discusión con el fondo y el otro que hacía todo lo que el fondo le decía. Entonces digo, ese tipo de contradicciones
elecciones con candidatos que terminaron después siendo socios o partícipes de un fondo de inversión, después de ser candidatos supuestamente de una experiencia nacional, popular y democrática, ese tipo de contradicciones son las que dieron como resultado el desastre de la experiencia, la última experiencia popular que gobernó. Pero además de la que gobernó, también las que no gobernaron, de experiencias de izquierda que tuvieron límites muy precisos para convocar a la sociedad, y donde el malestar social se terminó canalizando a través de un tipo que aparecía como outsider, que no tenía nada que ver con lo que existía, que puteaba todo, incluso ahora lo que él mismo tiene en el gobierno, porque también puteaba a Caputo, y hoy es el mejor ministro de Economía de la Argentina. Entonces, en ese sentido, acá hay que asociar la profundidad de una estrategia por parte de una alianza depredadora, que es el capital financiero y los principales grupos del poder económico local, que son los que están sentados en el gabinete de Milei, ¿no? En el gabinete de Milei, la mayor parte de las principales funciones estatales, la jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, están básicamente inundadas por personajes que son o CEOs, o directores o representantes legales de las principales empresas de la Argentina. Es eso lo que está comandando la política, que por delante tiene este personaje que atrasa 250 años en cuanto tema quieras discutir, desde cultural, político, social o lo que fuere, y con niveles de retroceso en materia de derechos democráticos realmente brutales. ¿Cómo ves las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y con la posibilidad de que el fondo le preste o le dé un nuevo préstamo a la Argentina? Toda negociación con el fondo tiene un problema, que es que vos tenés que tener distancia con lo que el fondo te recomienda. Lo que el fondo recomienda está mal, siempre ha producido desastres. En este caso, el fondo le está planteando a la Argentina que quiere devaluar. ¿Qué quiere Milei? Que le presten sin devaluar. Está buscando que Trump le resuelva ese problema. Está pretendiendo con más deuda seguir sosteniendo esto. Vos preguntabas el tema de Menem y Cavallo, que fue un esquema de política muy similar en términos de esto que yo mencionaba antes: evolución de precios internos por encima de la evolución del dólar, inflación en dólares y debilitamiento de la estructura productiva del país e incremento del endeudamiento. El escenario era muy parecido. Y el problema llegó cuando se acabaron los dólares. ¿Cómo se sostuvo? ¿Por qué se sostuvo tanto? Porque vos vendías las empresas a las empresas y te ingresaba por privatizaciones, y porque en el marco de lo que fue el plan Brady se armó un esquema de volver a tener la posibilidad de tener un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina. El problema que tiene, del mismo modo que en la etapa de Martínez de Oz, vos tuviste un flujo muy importante de fondos por la coyuntura mundial, y del mismo modo que en los primeros 2 años de Macri tuviste un ingreso de capitales muy importante. El problema es que en todos los casos, lo que terminaba pasando es que se incrementaban las reservas en el Banco Central por razones puntuales: deuda, privatizaciones, ingreso de capitales, la situación del mundo con Martínez de Oz y el ingreso de capitales privados para deuda. Ahora, hoy el tema del margen de esta política es mucho más chico. Por eso el gobierno, a pesar de que tiene una economía con muy bajos niveles de actividad, sigue sin acumular reservas. Esta política, sigue teniendo prácticamente las mismas reservas negativas que tenía Massa cuando se fue, a pesar de que tuvo un saldo comercial descomunal durante todo el 2024, que no lo va a tener ahora. Consecuentemente, el margen, lo que le salvó la vida al gobierno en los últimos 6 meses fue el blanqueo. Eso empieza a agotarse, y lo que necesita es un nuevo puente para sostener. ¿De qué? De deuda. Bueno, el puente de deuda está buscándolo con el fondo. Si no tiene ese puente, el nivel de inestabilidad y de estancamiento de la economía se va a mantener, y si tiene eso, va a tener mayor perspectiva de vida. Pero lo que digo es, esto es paradojal. La solución a este dispositivo es el incremento del endeudamiento con un organismo, con las políticas que te plantea, que son negativas para el conjunto de la sociedad, como ya lo han demostrado en todos los momentos en que se aplicaron. Estamos hablando con el economista Claudio Lozano. ¿Fede? Claudio, el gobierno se pega mucho filosóficamente en un montón de decisiones que está tomando ahora Estados Unidos, no sé, lo de la OMS o distintas cuestiones. ¿Eso es riesgoso per se por seguir muy al pie de la letra los lineamientos de un país central?
¿O es riesgoso porque la política económica de Estados Unidos, la matriz que tiene Trump en la cabeza, es totalmente opuesta a la que tiene Milei? O muy distinta. No, digamos, es riesgoso primero, no es riesgoso, es un verdadero disparate en términos internacionales, en el contexto de un mundo donde la confrontación entre potencias muestra un signo de declive en los Estados Unidos, donde la tendencia a nivel mundial es la aparición de nuevos centros a nivel mundial y la tendencia a la desdolarización del comercio internacional es lo que crece, que vos tengas un país que se alinea con los Estados Unidos para terminar dolarizando la Argentina, es una especie de suicidio. En segundo lugar, Argentina con los Estados Unidos tiene una relación en general negativa, tiene una relación comercial que, sacando coyunturas de recesión, como las que Argentina tiene ahora, siempre tiene déficit comercial Argentina con los Estados Unidos. Básicamente, además, porque es una economía competitiva con la nuestra. Estados Unidos es un gran productor agropecuario y energético, y Argentina también, y consecuentemente competimos. Argentina tiene niveles de complementariedad mayores con otros centros del mundo. Consecuentemente, en ese sentido es un segundo disparate. Y en tercer lugar, el tipo de política que lleva adelante Milei lo que te quita es cualquier tipo de capacidad soberana. ¿El tema cuál es? Apertura general de la economía y dolarización, es decir, mutilar los instrumentos que cualquier Estado en el mundo de hoy defiende para poder discutir su lugar en el mundo. Consecuentemente, en ese sentido, es un disparate por donde lo mires. Vuelvo a decirlo, el debate no es que se sostenga o no se sostenga, el debate es a dónde nos lleva y qué daño viene produciendo y va a seguir produciendo. ¿Ves virtuoso que se discuta o se acepte ahora que el déficit fiscal es importante y que hay que reducirlo? ¿Ves algo virtuoso en eso? A ver, la discusión fiscal es una discusión integral. Yo puedo obtener un déficit fiscal en un contexto de caída de la actividad, invisibilizando la deuda que se va acumulando, porque vos ajustás el gasto del modo que lo haces. Hoy se está incendiando la Argentina. 25.000 hectáreas en el sur, 20.000 hectáreas en Corrientes, empiezan los focos en Entre Ríos, y en el marco del ajuste vos gastaste el 22% menos en el tema del financiamiento del manejo del fuego y en la prevención de incendios, el 22% menos que lo que habías gastado en el año 2023. Y al mismo tiempo le cediste a Ucrania los helicópteros que hoy tendrían que estar utilizando para poner agua sobre el fuego. O sea, tenés un ajuste presupuestario que tiene que ver con lo que está pasando, amén de la locura, la locura por un lado y la represión por otro, que implica hacer, tener un gobierno que niegue el cambio climático como razón principal de lo que está pasando. Y que además termina echándole la culpa a brigadistas voluntarios y a los mapuches de lo que tiene que ver el ajuste que ellos están haciendo y la falta de prevención. O sea, vos invisibilizás otra deuda ecológica en este caso, el tema de la deuda de obra pública, el hecho de que vos hayas interrumpido la obra pública, no es un tema menor, lo vas a recorrer en las rutas argentinas, lo estás recorriendo en el deterioro de la salud, de la educación y demás. Digo, hay toda una deuda que se acumula por un ajuste brutal, que aparte, como suele ocurrir cuando vos tenés caída de la actividad económica y te cae la recaudación, vos tenés que multiplicar el ajuste del gasto, porque la recaudación te cae todos los días. Uh-huh. Entonces, nunca te alcanza el gasto que ajustaste, tenés que seguir ajustando. Ahora, la discusión integral de las cuentas públicas implica un debate de fondo sobre la cuestión impositiva en la Argentina, algo que ni siquiera las experiencias más progresistas que gobernaron llevaron adelante. Nosotros pasamos, es muy singular, que aparte creo que tiene que ver con el fracaso de las experiencias populares, que es lo que hay que discutir, temas centrales. O sea, de una nueva estructura impositiva que sea mucho más progresiva, por digamos. Supuesto. Porque la actual que grave a los multimillonarios de la Argentina, que son un montón. Ahora, ese diagnóstico es un diagnóstico en el que, bueno, de hecho yo coincido, y creo que mucha gente puede coincidir con, bueno, tiene que haber una mayor carga impositiva sobre aquellos que más pueden y sobre todo sobre los grandes grupos empresarios. Ahora, vos fíjate que eso
no es fácil de conseguir, incluso cuando tenés voluntad política, sin ir más lejos. No, es que no hubo nunca voluntad pero política. Déjame que te dé un ejemplo concreto. El último gobierno del Frente de Todos tuvo durante la pandemia el impuesto a las grandes fortunas. Acordate que fue una situación excepcional, que era pandemia, y aún así fue muy difícil, finalmente se consiguió, pero fue muy difícil avanzar con ese impuesto por única vez. Política. Claro, pero una cuestión... Hubo voluntad de algunos sectores, pero adentro del propio Frente de Todos, quien terminó siendo su candidato, frenó permanentemente la discusión parlamentaria, Sergio Massa, porque no quería ese impuesto. Las propias contradicciones del Frente de Todos lo impidieron a punto tal de que no se pudo aplicar en la pandemia. Pero vos Ni decís siquiera se pudo aplicar en el 2020, se terminó aplicando después. Nunca fue un impuesto, terminó siendo un aporte, aporte una solidario. sola vez, como si no Por única tuviera que vez aportar todos los años. Digo, en cualquier lugar del mundo se pagan niveles en términos de ganancias y de bienes personales o de patrimonio superior a lo que pagan los ricos en la Argentina. No es un tema que sea muy difícil de entender. Ahora, ya llegamos al extremo de una estrategia como la que hay hoy, donde tenés un presidente que dice que las grandes corporaciones son los héroes de la humanidad, y que la concentración de la economía es lo virtuoso, es decir, la desigualdad es la virtud para este gobierno. Bueno, estamos en un retroceso significativo, pero digo, meto el tema impositivo como puedo meter el tema de las principales rentas, porque si vos, volviendo al punto que vos me preguntabas respecto a qué hay que hacer, para que vos tengas alimentos más baratos y energía más barata, tenés que diferenciar el precio interno del internacional. Tenés que capturar parte de la renta que se llevan los principales sectores del mundo agrario y tenés que capturar parte de la renta que se llevan los oligopolios petroleros. Ahí vos podés tener precios internos de los alimentos en términos relativos más económicos y podés tener precios internos de la energía más baratos. Eso supone un conflicto distributivo, una discusión política con estos sectores para aplicar, que esto nunca estuvo en el centro del debate de las experiencias populares. Por eso transitamos 40 años de democracia sin reforma impositiva, como transitamos 40 años de democracia sin modificar la ley de entidades financieras, como transitamos 40 años de democracia sin discutir la ley de comercio exterior de Martínez Dios y Videla. Digo, no se discuten las cuestiones centrales que hay que replantear para que Argentina recupere capacidad de manejo de su propio destino en materia económica y social. Ahora, eso que no se hizo es lo que fue deteriorando progresivamente las condiciones de vida en el propio marco democrático. Cuando se va la dictadura, la pobreza estaba en el orden del 20% en la Argentina. Cuando se va Alberto Fernández estaba en el 41%. Digo, ¿cuál es la convocatoria que podía enamorar a que se vote a las organizaciones populares o a las experiencias populares, cuando lo que había habido es un deterioro significativo en el propio marco democrático? Y justamente en relación a esto, ¿por qué pensás que habiendo hecho un ajuste de 5 puntos del PBI fenomenal en la historia argentina, el gobierno de Milei tiene tanto consenso? Casualmente porque lo que es un fracaso de las experiencias anteriores. Hay un ciclo político que terminado, y en tanto lo que aparezca como alternativa es lo que ya fracasó, ahí es donde gana Milei. El activo de Milei no son sus políticas, es lo que tiene enfrente. Si no somos capaces de plantear una opción diferente, nueva, que muestre la posibilidad de hacer una estrategia distinta y que parte de la base de decir que se puede gobernar de otra manera, que se puede gobernar discutiendo con la sociedad el rumbo que hay que tener, que se pueden abrir las puertas de la participación organizada de la comunidad en la decisión. Porque aparte lo que te da, lo que empodera a cualquier gobierno, es no gobernar solo, ni discutiendo siempre con los mismos, incorporando otros actores. Si el marco de actores con los que yo discuto son los mismos que hoy están sentados en el gabinete de Milei, mi capacidad de hacer política con autonomía se reduce. Acá hubo una confianza lamentable por parte del último gobierno del Frente de Todos, que es que yo podía convencer a estos actores de hacer algo diferente. Y eso no es así. Estos actores vienen sosteniendo una estrategia de desindustrialización de la Argentina, de precarización de las condiciones de vida y de incremento del endeudamiento desde mediados de la década del 70 para acá. En los momentos en los que gobernaron y controlaron el aparato del Estado con la dictadura, con Macri, con Menem, y ahora van a fondo.
en los otros momentos boicotean las experiencias y los gobiernos populares, neutralizan las mejores políticas o directamente los subordinan. Entonces, lo que hay que entender acá es que hay una discusión social respecto a quién tiene que gobernar, el conjunto de la comunidad o un puñado reducido de actores que levantan la guita en pala sobre la base de que controlan las principales actividades y los principales recursos naturales de la Argentina. ¿Qué piensas sobre lo que señalan varios académicos de que observan que el capitalismo en el estado actual ya no necesita de la democracia liberal? Bueno, es más que evidente, hay un crecimiento brutal por parte de una ultraderecha reaccionaria a nivel mundial que demuestra que efectivamente el vínculo entre democracia liberal y capital está roto. O sea, digamos, a pesar de que hay muchas diferencias entre el caso nuestro y el caso que ocurre en los países más desarrollados, Milei forma parte de esa corriente. Tiene algunas diferencias importantes, por eso yo no comparto, siendo un gobierno ultra represivo, que hoy está categorizando como terroristas a los mapuches, y demás, siendo un gobierno ultra represivo, lo cierto es que tiene una serie de características diferentes a lo que se suele señalar como fascismo. O sea, el fascismo fue una estrategia de los países centrales de carácter imperial, donde el Estado ocupaba un papel fundamental. Acá el componente de lo que él denomina soy un anarquista, tiene por detrás una perspectiva de destrucción del Estado y de disolución de la experiencia nacional. Argentina se va hace mucho tiempo, desde los últimos 50 años, se ha ido fragmentando de manera creciente en un conjunto de regiones que cada una va buscando su suerte de manera particular. Acá hay una tendencia a tener una Argentina del litio en el norte, una Argentina de la soja en el centro, una Argentina de los hidrocarburos en el sur, una Argentina de la minería en la cordillera de los Andes, abrir la Antártida al resto de las potencias. Hay una perspectiva de fragmentación por detrás de este tipo de políticas bastante preocupante. No tiene nada que ver con un intento de consolidar la Argentina como estrategia de consolidación del Estado argentino. Acá no hay una hipótesis de Estado a futuro. Acá hay una coordinación de regiones abiertas al saqueo de los capitales internacionales. Esa es la propuesta que está sobre la mesa. Y eso, el impacto sobre la perspectiva de la sociedad es realmente lamentable. Y aparte, el final de esto, por eso además acá Milei recupera los contenidos fundacionales de la dictadura. La dictadura venía a ser un país distinto. Milei dice que quiere ponerle una lápida a los intentos de desarrollo. Y por eso habla de dolarización. Porque si vos dolarizás la Argentina, sacarnos de encima ese yugo va a llevar demasiado tiempo. Todavía, te hago esta última, ¿todavía crees que es posible que se presente lo que él había planteado como un fantasma, pero que puede llegar a tomar cuerpo en algún momento, el tema de la dolarización? ¿Crees que eso puede llegar a pasar? La dolarización está en curso. Lo que pasó es que Milei cambió lo que era la búsqueda de financiamiento para dolarizar de manera inmediata, porque no lo podía hacer porque no tenía dólares, y no los consiguió, a transitar el camino que hoy tenemos, que es una dolarización endógena. Es decir, está trabajando con el ingreso de los dólares de los argentinos, en el marco de una estrategia que tiene como final la dolarización, y de hecho están tratando de habilitar mecanismos para que el dólar termine siendo una de las monedas que compita junto con el peso, y al mismo tiempo habilitando que pueda ser moneda de cambio y de circulación, que vos puedas tener tarjeta de débito en dólares con la que pagar en la Argentina. Todo este tipo de cosas ya están en curso. ¿Y pero cómo se lleva eso con la apreciación del peso? Con la apreciación del peso se lleva, porque eso es una coyuntura. Una vez que te destruyeron, el dólar camina solo. Cuando Argentina deje de tener perspectiva productiva industrial, Argentina, ahí, bueno, no cabe duda. De hecho, ¿por qué hoy no tenés un salto cambiario? Porque tenés un cepo. En realidad, sí. No es que haya, tenés un cepo y tenés un gobierno que utiliza los dólares que consigue para planchar los dólares paralelos. Si no, la demanda por... Claro, la brecha sería más alta. O sea, la brecha sería más alta, y si no tuviera cepo... hoy tenés vencimientos por 110.000 millones
de dólares en pesos durante este año. Hay una pelota de deuda en pesos que en realidad la vienen refinanciando. Hicieron la última refinanciación este miércoles y se les viene achicando cada vez más el tema porque no pudieron refinanciar todo, tienen financiamiento negativo, refinanciaron solo el 80%. Digo, claro, la guita para pasarla a dólares está ahí. Porque la deuda de los bonos no es la deuda. O sea, son dos deudas que tenemos. Claro, la de los la bonos deuda pública. Y la deuda. Todas. La deuda. Vos tenés deuda en pesos y Claro, deuda en dólares. y deuda en Toda es dólares. deuda pública. Sí, sí, sí. Toda. Claro. Lo que pasa es que los posicionamientos en pesos se posicionan en pesos ¿por qué? Pero que Porque compra bonos, digamos, ahí porque es- tienen una renta en pesos Claro. que le permite volver Claro. al dólar fijo, haciendo luego la renta en dólares. son los que están haciendo el gran negocio. El gran negocio. Todo esto se está sosteniendo con el denominado carry trade, que tuvo como base el saldo comercial que tuvo la Argentina el año pasado, el tema del blanqueo, sosteniendo el dólar barato. Lo que vos podías hacer es, vos te posicionabas en pesos, tenías una renta en pesos, una renta en dólares muy alta. Argentina tuvo entre 40 y 60% de renta en dólares el año pasado. Hoy estás en una renta de aproximadamente el 1,6, 1,7% mensual en dólares. Que no te paga en ningún lugar del mundo, o sea, vas a tener Claro. más de 18% en dólares en el año. Entonces, eso es lo que sostiene esto. Digo, esto es la plata dulce de Martínez de Oz, es la convertibilidad de Cavallo. Siempre pasó esto, la ficción. Que es para un sector, o sea, Sí, no sí. es para los que se toman el bondi, digamos, No, que, no. claro, los que No, están no, acá diciendo, hay- che, como al kilo. No, porque a veces parece que esta información no se terminara de entender. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo, mientras se cae el consumo de lácteos, ¿no? La gente, o sea, se consume menos leche, menos lácteos en la Argentina. El grupo Mastelone ha tenido un incremento de la rentabilidad neta en el 2024 del 1100%. ¿Y eso cómo se explica? Se explica, primero, porque tienen capacidad de fijar precios de manera oligopólica en el mercado que manejan. Pero además, porque la liquidez que tienen la ponen en el carry trade. Entonces, la ganancia central termina teniendo que ver con esta magnitud. Cuando vos Claro. agarras el balance consolidado del grupo Mastelone, que te presentan en la bolsa, ahí lo que tenés son esas rentabilidades. Por eso lo que digo es, en el contexto del derrumbe general del 2024, las principales empresas que cotizan en bolsa incrementaron sus ganancias netas en un 600%. Con tu sacrificio, digamos. ¿No? Con el sacrificio, digo, no, Claro, de por supuesto. cuando dicen hay Sí, que hacer sí. un esfuerzo. ¿Quién hace el esfuerzo? Ahí está. Sí, eso lo hacemos siempre lo mismo. Lo hacemos siempre lo mismo. Por eso es que esto hay que confrontarlo, Claro. hay que derrotarlo y hay que echarlo. Y el recurso institucional es el juicio político. Y para eso hay que derrotarlo políticamente en las elecciones. Y lo que hace falta en este tipo de coyunturas es la construcción de un espacio frentista amplio que incorpore a todas las corrientes del campo popular y que dirima en paso, por eso es una locura que se haya votado lo de las PASO como se votó, que dirima en paso su representación. Y cuando digo un frente lo suficientemente abierto, hay puntos centrales en los que no hay, que tiene que haber confluencia. Tiene que haber confluencia desde las experiencias de izquierda hasta experiencias reformistas. Son, uno, defender la Constitución Nacional y que no haya gobierno por decreto. Milei ha gobernado por decreto durante todo el año 2024, no se le pudo rechazar en el Parlamento Nacional ningún decreto de necesidad de urgencia. O sea, lo que tenemos sentado allí son cómplices directos de la estrategia de Milei. Milei no tiene fuerza institucional para llevar adelante lo que hace. Pero ¿y por qué planteas lo del juicio político? ¿Por qué no crees que es mejor en armar una fuerza política? No, Y- armar la fuerza claro, política sí, para que y- haya juicio político. Pero esperar a que termine su mandato. No, y porque porque si termina el mandato, nos hace más bolsa que lo que nos está haciendo ahora. Si yo digo que esta política es un desastre y que lo que produce es daño hoy y mañana, hay que frenarla. Esta política no genera nada positivo en la perspectiva general de lo que necesita la Argentina. Nosotros vamos a estar mucho peor si esto se consolida. Si en el 2025 Milei se consolida, es un problema. No es un triunfo. Hay que construir condiciones para que no puedan seguir gobernando de esta manera. Ahora, ¿eso qué exige? ¿Qué tuviste vos? Una impresionante marcha universitaria y un parlamento que no tenía quórum, a pesar de que Milei es minoría,
no tenía quórum para votar un financiamiento universitario. Y que cuando lo votó, después le bancó el veto. Entonces vos tenés tuviste la marcha del sábado primero, cuestionando las barbaridades que dijo en Davos y que sigue diciendo. Y a los 3-4 días, ya a la semana siguiente, tuviste la votación de las PASO, donde le sirvieron en bandeja un triunfo institucional, en donde colaboraron todos. Entonces vos necesitás modificar la composición parlamentaria para que la experiencia de cuestionamiento social que hoy existe tenga traducción institucional, que si no, no la tiene. Obviamente con un parlamento como el que tiene, ¿qué confianza va a tener la gente? De nada. Eso lo que reproduce es lo que le dio el triunfo a Milei, que fue la idea de que la política es una casta, que funciona por fuera de las necesidades del conjunto de la sociedad. Y acá lo que se necesita es gente que esté comprometida. Primero, que no se puede gobernar por decreto. Luego, no puedes estar sentado en el Parlamento y permitir que te metan decretos de necesidad y urgencia de toda la haya, violando la Constitución de acá a la China, y sin embargo no haces absolutamente nada. No se rechazó ningún decreto de necesidad y urgencia en torno a los cuales se llevó adelante la política de Milei durante todo el año. Y todas las demandas que la sociedad, universidad, jubilados y demás, todas que tuvieron consenso y cuestionamiento, el Parlamento no le dio ni 5 de bolilla. Entonces, vos necesitas un espacio frentista que tenga acuerdos claros. 1, no se gobierna por decreto. 2, en tanto se viole la Constitución Nacional, se avanza en la discusión del juicio político. 2, vamos a impedir la dolarización de la Argentina. Y 3, hay que poner en el centro la recomposición de las condiciones de vida de la sociedad argentina. Pero esa herramienta que figura, existe, que es la del juicio político, ¿no es una herramienta que puede generar mucha inestabilidad? Digo, como ahora... Esto hay que desestabilizarlo. ¿Por qué? Porque produce daño social, político y cultural todos los días. ¿Y esa desestabilización no podría producir todavía un daño mayor? No, porque lo que hay que hacer es reemplazarlo por otra política. Digo, hay que derrotarlo. Digo, esto no tiene una solución, no es una solución. Por eso el tema de la discusión del estallido, si se rompe o no se rompe, ese no es el tema. Si se rompe además sin que construyamos una opción política, vamos a seguir teniendo problemas. El problema acá es que hay un ciclo político terminado, donde las experiencias populares fracasaron y donde por lo tanto hay que tener la capacidad de crear una perspectiva nueva. El Frente tiene que tener acuerdos políticos y tiene que tener democracia interna, no imposición unilateral de sus definiciones. Claudio Lozano, economista que se ha dado una vuelta aquí por la inmensa minoría. Claudio, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por llamarme. Un placer. Hasta las 14, la inmensa minoría.